En el video anterior les hablé del Halloween y de su origen ancestral. Ahora toca abordar el Día de Muertos, una celebración mexicana en la que se honra a los muertos y que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Y aunque en la actualidad el Halloween es una celebración que se lleva a cabo tanto en México como en el resto del mundo, el Día de Muertos no ha perdido su identidad característica, ni su estética pintoresca, llena de colores, de leyendas y del usual ánimo festivo presente en las fiestas mexicanas. Antes de seguir con la historia del Día de Muertos, quiero agradecerle a todos los que se han suscrito al canal, a los que se han tomado la molestia de escribir algo en la sección de comentarios y a los que le han dado like o han compartido estos videos en sus redes sociales. Estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y no podría estar más contento al respecto, así que una vez más les doy gracias infinitas por estar ahí y por ayudarme a que este proyecto llegue a muchas más personas. Para empezar, me gustaría hablarles de las celebraciones prehispánicas concernientes a los difuntos y a la muerte. Los aztecas o mexicas creían que después de morir, las almas de las personas iban a diferentes lugares dependiendo de la forma en que murieron. Pero antes de esto, el alma debía desprenderse del cuerpo, y esto ocurría de la siguiente manera. Tlaltecutli, quien era la diosa de la tierra, era la encargada de devorar los cuerpos y de extraer su sangre, para después procesar las almas de los difuntos y parirlas en un plano de existencia superior en el que estas almas habitarían en alguno de los paraísos o comenzarían su viaje al Mictlán. Esto es una hermosa explicación de por qué los aztecas enterraban a sus muertos, y es maravilloso el nivel de influencia que esto tiene en la actualidad, ya que hoy en día mucha gente no sabe ni por qué se hacen las cosas, y solo se limitan a hacerlo por tradición o por costumbre, pero sin saber cuál es el significado que hay en estas acciones. De aquí las cosas se comienzan a complicar, porque dentro de las creencias mexicas no solo existen 2 lugares a los que van los muertos, como el cielo o el infierno, sino que hay 9 regiones del inframundo y 13 cielos a los que van las personas dependiendo de la manera en que murieron. De este modo, solo las personas que morían de muerte natural irían al Mictlán, pero primero deberían de recorrer las 9 fases del inframundo, empezando por el Itzcuintlán, que es la enorme costa de un gigantesco río que debe ser atravesado para poder llegar al siguiente punto. Pero esta tarea no era nada sencilla, ya que una persona sola no podría llevar a cabo la tarea y se necesitaba la ayuda de un Xoloitzcuintle, una raza de perro sagrada para los mexicas, quien sería el encargado de ayudar a la gente a cruzar con seguridad hacia el otro lado. Pero si la persona en cuestión había maltratado alguna vez a un perro en vida, estos animales se negarían a ayudarles, razón por la cual la costa estaba repleta de almas perdidas que no pudieron llegar más allá por sus malas acciones con los animales. Después de sortear el río, las almas llegaban al Tepectli Monomictlán, un enorme páramo en el que se alzaban 2 gigantescos y frondosos cerros, que a la vista eran sumamente hermosos, pero que realmente eran una horrible trampa, ya que estas elevaciones se juntaban y se separaban violentamente cada determinado tiempo, aplastando a las almas que no calculaban bien el momento para atravesar, perdiéndose en el olvido para siempre. Así que los muertos debían de atravesar estos cerros con el tiempo justo para no ser devastados por las poderosas montañas. Pasando estos cerros se encontraba el Iztepetl, un lugar en el que se elevaba una enorme montaña que brillaba reluciente como el oro, pero que realmente estaba formada por filosas piedras de obsidiana negra que cortaba a los muertos mientras subían a la cima, siendo una prueba muy dura de superar, pero que debe ser completada para llegar al siguiente estrato. Luego comenzaba el Itzecayán, una gigantesca región montañosa que contaba con muchísimas elevaciones como pequeñas montañas, que al igual que el Iztepetl, también contaba con regiones de piedra filosas, además de que el viento era extremadamente frío y la nieve caía con fuerza. Los muertos debían atravesar 8 elevaciones gigantes para poder llegar al siguiente punto, pero las ventiscas eran tan fuertes que la tarea se hacía titánica y exageradamente difícil de llevar a cabo. Y para culminar, en la última de las elevaciones de esta zona, comenzaba una segunda región del Itzecayán, y se erigía el Pancuetla Caloyán, un cerro en el que los vientos eran tan dementes que ondeaban a la gente como si fueran banderas y las regresaban hasta el principio del recorrido, así que se debía avanzar con calma y siempre aferrándose a las filosas piedras, ya que las consecuencias de soltarse podrían ser regresar varios cerros atrás o incluso regresar hasta el principio del recorrido por estas gélidas tierras. Después se lograba ver un enorme sendero que se conocía como el Temiminaloayan, en el que los espíritus debían de cruzar con mucho cuidado y con extrema precaución, ya que de los lados surgían flechas gigantes que perforaban violentamente a los incautos. Estas flechas eran lanzadas por manos invisibles y se hacía muy complicado memorizar sus patrones, así que lo más fácil era atravesar rápidamente para recibir el menor daño posible. El siguiente estrato era el Tecoyo Huehualoyan,
Una extensa jungla repleta de jaguares que devoraban los corazones de los muertos que se salían del camino o que tenían el infortunio de encontrarse con uno de estos animales. En el penúltimo estrato estaba el Apano Hualoyan, un lugar repleto de aguas de color negro que debían de ser cruzadas en espacios de 6 gigantescos y oscuros ríos en los que muchas veces se perdían las almas que avanzaban imprudentemente y que se ahogaban por la eternidad, o por lo menos hasta que encontraran la forma de cruzar las oscuras aguas de los extensos ríos. Y por último, después de atravesar muchísimas pruebas, el muerto podía disfrutar del Mictlán, separándose por completo de las preocupaciones, culpas y desdichas terrenales, y siendo recibidos por Mictlantecutli, el imponente dios de la muerte, quien les daba la bienvenida y luego los invitaba a que se adentraran al Mictlán para que pudieran descansar en paz y en perpetuidad. Afortunadamente, los muertos no enfrentaban estas duras tareas sin ayuda, ya que al morir eran enterrados con numerosos objetos que les servirían en su viaje. Además, se hacían ofrendas desde el día de la muerte, y hasta 4 días después, en las que se colocaban objetos que el fallecido usaba mucho en vida, así como algunos otros que le podrían servir en su viaje, y también alimentos como agua o algo de comida para dar energía y pureza al difunto. Luego se hacían rituales cada 20 días en los que, dependiendo del estatus social del individuo, se efectuaban diferentes acciones. Por ejemplo, si el difunto era un guerrero o un noble, se sacrificaba a varios de sus sirvientes que morían con honor y sirviendo los designios de su amo. Cuando ya había pasado un año, se dejaban de realizar estos sacrificios y se celebraba una fiesta anual en la que se preparaban alimentos, se tomaba vino, se prendía incienso y se recordaba afectuosamente a la persona en cuestión. Esto ocurría durante 4 años seguidos y después cesaba, pero como ya hemos visto, las fechas exactas de estos ritos variaban en función de la muerte de la persona y de a dónde había viajado su alma, si al Mictlán o a alguno de los 13 cielos reservados para las muertes más honorables, o que no eran por causas naturales, como ahogos, enfermedades o en el caso de la muerte de algún infante o de un bebé. Además, también había momentos en el año en que se celebraba a ciertos sectores de los difuntos, como el Mikael Huitontli, que significa fiesta de la muerte pequeña, y que se lleva a cabo durante todo un mes para honrar a los niños que habían muerto, o el Tepeilhuitl, en el que se celebraba a las personas que habían muerto ahogadas porque les había caído un rayo o por cualquier situación que tuviera que ver con el agua, y que ahora residían en el Tlalocan, uno de los 13 cielos que se manejan en esta cultura. Como se puede observar, todas estas tradiciones son muy amplias y están llenas de una riqueza cultural inmensa, pero ¿cómo es que de estos ritos se pasó al actual Día de Muertos? En el video anterior les hablé de que la Iglesia Católica celebraba el Día de Todos los Santos, y que al unirse con el Samhain de los celtas, se creó la Víspera de Todos los Santos. De esta misma manera, después de la conquista, los españoles trajeron consigo sus propias celebraciones, pero en esta ocasión, la fusión de ambas culturas no fue total, y más bien los nativos que vivían oprimidos y que eran constantemente evangelizados, tuvieron que aceptar las tradiciones hispanas que les fueron impuestas. Esto es evidente porque muy pocas cosas que estaban presentes en las antiguas tradiciones aztecas se mantienen a la fecha, solo algunos elementos que los nativos lograron adaptar a sus propias creencias y a los recuerdos que tenían de ellas, porque no debemos olvidar que con la conquista la mayor parte del pueblo mexica fue diezmado y solo quedó un porcentaje muy reducido de la población total. Aún así, los días de muertos se celebraban de manera distinta al Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, ya que el 1 de noviembre se tiene previsto que regresan las almas de los niños que han muerto a lo largo del tiempo, rescatando un poco de las tradiciones antiguas, y el 2 de noviembre regresan las almas de los adultos, aunque en algunas regiones las celebraciones comienzan desde antes, siendo realmente una semana mortuoria completa, que inicia el 28 de octubre, que es el día en que regresan las almas de la gente que murió en accidentes, de manera repentina o de forma violenta. Luego el 29 regresan los ahogados y las personas que murieron por causas relacionadas con el agua. El 30, las almas que no tienen a nadie que los recuerde, los criminales y los niños huérfanos. El 31 regresarán los que se encuentran en el limbo, ya que no fueron bautizados. Y el 1 y 2 de noviembre vuelven los niños y los adultos respectivamente. Por esta razón, la gente prepara ofrendas, que son altares de tamaños variables, en los que se colocan muchos objetos y alimentos con diferentes significados. Por ejemplo, es común ver calaveras de azúcar, de amaranto, de chocolate o de gomita que adornan estos altares. Aunque también es muy común regalar estas calaveras a las personas para asegurarle un lugar en el inframundo y que su alma no se pierda en el camino. Según se dice, esta tradición data de la antigüedad, en la que los aztecas colocaban calaveras de las personas que sacrificaban como ofrendas al dios Mictlantecutli. Esto contradice la creencia de que el cuerpo de las personas era enterrado para lograr separarse de su alma.
pero esa es la explicación que hay, y data del tiempo de la colonia, en la que los españoles trajeron consigo los alfeñiques, dulces de azúcar, agua y limón, que los indígenas comenzaron a trabajar, dándoles diferentes formas, entre ellas las clásicas calaveras de azúcar que colocaban en las ofrendas y que se volvieron tradicionales hasta nuestros días. El papel picado con formas diversas también data de los aztecas, que utilizaban el amate, un tipo de papel que confeccionaban usando la corteza de la higuera y en el que dibujaban o escribían códices, además de que también los llevaban como ofrendas a los templos de sus dioses. Este papel se sigue fabricando en la actualidad de la misma manera que se hacía antes, pero se ha optado por usar otro tipo de papel para realizar las piezas de papel picado que adornan las ofrendas y los lugares de México en las fechas de Día de Muertos actualmente. El pan de muerto tiene un doble significado. Por un lado, podemos ver la cruz de toda la vida impresa en él, pero también representa los huesos de los muertos y los ajonjolís que lo cubren son las lágrimas de las almas que aún no han logrado hallar el descanso eterno. También se siguen encendiendo el copal y el incienso, ya que estas esencias tienen propiedades purificadoras y sanadoras, que ayudan a alejar a los malos espíritus y a atraer a las almas de los familiares. Otra cosa que es muy pintoresca y que resalta mucho los colores estos días son el uso de flores como el cempasúchil, el terciopelo o la nube, que según las creencias ayudan a las almas a llegar a las casas en las que se encontraban con los alimentos que suelen ser tamales, mole, café, pan de muerto o en su defecto comidas y bebidas que le hayan gustado al difunto en vida, además de los elementos antes mencionados con los que podían sentirse cómodos, guiados y recordados. También es común que la gente acuda a los cementerios a limpiar las tumbas de sus muertos, a llevarles flores y a prepararles una pequeña ofrenda ahí mismo, además de que puede que la gente se quede velando el lugar en compañía de la familia, comiendo y bebiendo en honor al difunto. Y aunque en la actualidad se tiene miedo a que el Día de Muertos se pierda por efecto del Halloween, la verdad es que en México se ha dado un fenómeno hermoso, en el que estas dos celebraciones conviven sin problemas, dando como resultado que a pesar de que la gente salga a pedir dulces y se disfracen, también se sigan poniendo ofrendas tradicionales en todos lados, demostrando que lejos de que el Halloween devore o desplace el Día de Muertos, se han acomodado como celebraciones complementarias, lo cual es algo maravilloso. Espero que con estos videos haya quedado más claro el origen de las celebraciones de Día de Muertos y de Halloween. En el primer comentario y en la pantalla final les dejaré un enlace al video en el que les hablo profundamente del Halloween y de todas las características que lo conforman. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a suscribirse al canal si quieren ver más material de este estilo. También pueden dejar sus opiniones o sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios y le pueden regalar un gran like si les ha gustado este contenido. Nos vemos hasta la próxima, aquí en el Rincón de los Malditos.